SEMTA presenta Transformando Conflictos. Bienvenidos de vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez de nuevo del estudio acá en Asunción, del estudio de RCC, Red Chaqueña de Comunicación, con nuestro programa Transformando Conflictos. Un placer estar con ustedes hoy con un experto en mediación, el señor abogado Bruno de los Ríos. Bienvenido. Gracias por invitarme. Buenas tardes a toda la audiencia igual. Un placer tenerle aquí, señor de los Ríos. Hoy queremos saber qué es la mediación. Algunos piensan que lo confunden con la meditación y piensan que uno tiene que sentarse bien quieto y pensar mucho. Otros piensan que es la fórmula mágica que nos puede resolver todos los problemas. Vamos a investigarlo hoy bien. Enseguida, después de la pausa, estamos de vuelta y ahí nos vamos a enterar lo que se puede saber de la mediación. Enseguida estamos de vuelta. Aleluya. Señor de los Ríos, usted es abogado especializado en mediación. ¿Qué es la mediación? ¿De qué hablamos? Bueno, no tiene nada que ver con la meditación, ¿verdad? Sí. Y tampoco es una fórmula mágica para resolver todos los conflictos. Es nada más que una manera diferente de manejar los conflictos más que de resolver. ¿Sí? Un poco diferente a la manera que tiene el Poder Judicial de manejarlos. El Poder Judicial busca la verdad, la razón. En la mediación buscamos más bien satisfacer las necesidades y los intereses que tienen las partes. Ajá. ¿Y cómo puede ser eso, las necesidades? Porque típicamente en un conflicto son muy diferentes. El uno quiere tener la razón y el otro también quiere tener la razón. ¿Cómo se encuentra entonces ahí? Si se busca justamente la razón, debemos ir al Poder Judicial. Okay. ¿Sí? No debemos buscar la razón ni la verdad necesariamente en la mediación. Sí buscar lo que realmente nos preocupa, que no tiene que ver ni con la razón ni de pronto con la verdad. ¿Sí? El Poder Judicial sí trabaja en eso. Sí, pero ¿qué es entonces lo que le preocupa a la gente, a los clientes de la mediación? Y es lo que hay que averiguar, qué es lo que realmente les preocupa, porque las personas vienen con un conflicto bien detallado, pero a lo mejor no es ese el verdadero conflicto que tienen. El trabajo en la mediación es buscar realmente cuál es ese verdadero conflicto que les aqueja y bueno, a través de una comunicación ver si ellos pueden resolverlo. Entonces, el mediador es él quien investiga, quien trata de averiguar dónde hay aquí posibilidades para resolver algo. Ahí está. Es una persona que se mete en el medio, de ahí el nombre de mediador, en el medio. Sí. No solamente de la parte física, sino también del problema. No está ni con uno ni con otro. Y busca que las partes que no se están comunicando bien, justamente empiecen a hablar de una manera diferente. Y con ese hablar diferente, empiezan a ver las cosas de una manera diferente y por ahí encuentran alguna salida aceptable. Así que no es solamente el mediador quien hace el trabajo ahí en la mediación, sino usted mencionó que la gente tiene que aprender de comunicarse de otra forma. Ahí viene el secreto, lo más difícil, comunicarse. Okay. Decimos que comunicarse es fácil, pero sin embargo las partes que tienen un conflicto lo que menos hacen es comunicarse. Más bien se comunican pero mal. Y eso lleva a que el conflicto empeore. En vez de llegar a un acuerdo, llegan a un mayor desacuerdo. Estamos acusándonos, estamos poniendo la culpa, estamos gritándonos, insultando. No salimos del circuito de la culpa. Vos sos el culpable, no, vos empezaste todo y ahí no salimos. ¿Y cómo puede ayudar la mediación o el mediador de salir de eso? No es fácil. La mediación decimos que no es fácil. No es fácil por muchas razones. En primer lugar, de pronto decimos que las partes están incapacitadas de encontrar la solución porque están muy alteradas cuando tienen un conflicto. Todos decimos que es fácil resolver cuando el conflicto es de otro, pero cuando el conflicto nos afecta, todo se complicó.
Por las emociones. Las emociones, están exaltados, enojados el uno con el otro. En vez de enojarse con el conflicto, se enojan con el otro. Sí. Y entonces se hace muy difícil el manejo de la situación. ¿Y qué puede hacer entonces el mediador para ayudar a los involucrados en eso? ¿Les escucha, les hace ciertas preguntas, le aconseja o qué es lo que hace? Bueno, más hace que las partes se escuchen. Ah, Ahí viene un poco el secretito, porque las partes Sí. cuando tienen un conflicto dicen que escuchan, pero no se escuchan. Mientras el otro habla, la otra persona piensa en cómo contestar y cosas así, ¿verdad? sí. Entonces el mediador, utilizando algunas técnicas y prácticas, hace que se escuchen. ¿Sí? Al escucharse mejora un poco la comunicación, mejora la relación, y cuando vamos a decir las partes que están muy enemigas, Sí. se van volviendo un poco más amigas y nace en ellos una gana de resolver el conflicto. Ahora, a tu segunda pregunta, el mediador no sugiere, no aconseja, nada. Entonces parece que no hace nada, pero sin embargo hace mucho, hace que las partes se comuniquen, lo cual ya es muy importante. Pero para entender bien, el mediador no les dice a las partes cómo tienen que resolver eso. ¿No es ese su rol? Que No, él tiene? no, nada. No como un justamente. juez. No es un juez. No es un juez, no es un psicólogo, no es un abogado, es un mediador, simplemente un mediador, que se pone en el medio de dos personas para ver si aplicando un poco de sus prácticas y sus técnicas, esas personas son capaces de resolver su propio conflicto. Un facilitador de alguna forma. Más bien un facilitador. Que ayuda para que la comunicación comience a fluir otra vez. Así mismo, así mismo. Entonces no tengo que tener miedo si me voy con un conflicto al mediador que me va a decir alguna cosa que no me guste o que no me cae bien o algo así. No, justamente. Por ahí empieza un poco el mal de la mediación, que la gente no está muy informada. Sí. De pronto no se va porque tiene miedo de que el mediador les imponga algún Sí, tipo de solución. sí. O tiene miedo de irse a una mediación y de lo que ahí se habla le sirva después en un proceso judicial. Exacto, que después van a usar en mi contra, ¿no? Claro, hay que aclarar bien el punto, que el mediador no decide. Que las partes pueden ir a una mediación porque quieren y se pueden retirar cuando quieren y no les afecta. Es totalmente voluntario. Totalmente voluntario. Es más, es también confidencial. De lo que ahí hablamos, de ahí no sale. Queda guardadito entre nosotros. Y bueno, si es totalmente voluntario, si nadie me puede obligar a eso, ¿cuáles serían entonces razones por las cuales yo quisiera ir ahí? ¿Por qué no me voy directo a la corte o hablo con mi abogado? ¿Por qué iba a ir a un mediador? ¿Cuáles son las ventajas? Y bueno, mucha gente dice eso. ¿Para qué? Si para eso está el Poder Sí, Judicial. sí. Y bueno, en realidad el Poder Judicial está también para resolver el conflicto, pero ¿cuál es la diferencia entre el Poder Judicial y una mediación? ¿Cómo quedan las relaciones después de un litigio judicial? Ahí viene un poco el tema. Un proceso judicial es un tanto violento, porque un ganador y un perdedor siempre hay. Uno gana, uno pierde. Claro, sí. Entonces el que pierde queda muy enojado. Sí. Y las relaciones después no quedan muy bien. En cambio, si vamos a una mediación o negociamos, no hay un ganador y un perdedor. Pero ¿cómo entonces se resuelve? Si Y, nadie pues, gana, Y ganando los dos. ganando los dos. Sí, claro, ganando los dos. Parece difícil, pero no lo es tanto. Ganando cada uno una parte, ganando algo, o ¿cómo es normalmente? ¿50-50 o se ponen de acuerdo? ¿Cómo? No, hay un acuerdo. De pronto ganan los dos todo lo que querían, porque si trabajamos sobre lo que llamamos una posición, Sí. evidentemente eso da lugar a uno gana, uno pierde. Pero si trabajamos sobre el interés, por ahí el interés de una parte es diferente. Y obtenés vos y yo. ¿Usted tiene un ejemplo de para diferenciar entre posición e interés? ¿Cómo sería? Y sí, vamos a poner un ejemplo bien clásico, el que se Sí. da en todas las escuelas. Sí. Una naranja. Sí. Dos personas que pelean por una naranja y dicen, esta naranja es mía, la otra parte dice, es mía, y ahí nos salimos. Sí. Y uno de los dos nomás puede tenerla. Uno de los dos puede tener, entonces Sí. nos vamos al juez. Y el juez dice, de acuerdo a las pruebas producidas, legales, le corresponde a A. Sí. Pero sin embargo, si nosotros buscamos el interés que tenemos sobre esa naranja, Ujú. puede ser que uno quiera la pulpa y el otro quiera la cáscara. Entonces, ¿qué pasa? Yo te doy la cáscara, que es lo que vos querés, y yo me quedo con la pulpa, y ganamos los dos.
Así que a través de la mediación estamos enterándonos mejor de cuáles son los detalles, qué son las necesidades o los deseos de la gente, y al entender mejor esto es más posible que nos pongamos de acuerdo. Claro, y encontrar una Perfecto. solución valedera para los dos. Perfecto. Qué interesante, y me imagino que entonces es más satisfactorio para ambos que un proceso judicial normalmente. Claro, quedan amigos. Sí. Al obtener vos lo que querés y yo lo que Sí, quiero, sí. la relación queda un poco restablecida. Está cuidando la relación. Cuidando la relación. Imagínate lo Genial. importante que es en un matrimonio o expareja. Sí. Vamos a decir, vos me podés decir, pero ¿qué me interesa a mí de la otra parte si ya estamos separados? Sí, Pero no están así porque quedan los hijos. sí. Entonces la relación Sí. es importante no por nosotros, Ujú. por los hijos. Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a ver qué es la base legal de la mediación, cómo funciona eso. Enseguida, en minutos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con el abogado Bruno de los Ríos hablando sobre mediación. Señor de los Ríos, usted enseña mediación, yo he entendido, en el Centro de Mediación de la Universidad Católica. Así es. Y también está trabajando con otros centros de mediación, con otras instituciones. ¿Cómo es ahora la parte legal? Porque de alguna forma recién hemos hablado, en vez de ir al juez, en vez de hacer un juicio, la mediación ofrece otra forma de resolver conflictos. Sí. ¿Eso tiene algún aval? ¿Eso tiene alguna seguridad judicial? ¿O nos ponemos aquí de acuerdo y si le ocurre al otro, entonces después todavía va al juez y lo manda todo a perder otra vez? No. La verdad es que en la mediación podemos llegar a un acuerdo. Lo firmamos. Ok. Las partes que van a una mediación firman. Hay un También el documento. mediador. Ujú. Y si van abogados, porque hay que decir que los abogados pueden estar presentes en una mediación. Ok. Entonces firman todo el acuerdo. ¿Qué pasa? Si ese acuerdo no es homologado, no tiene efectos de cosa juzgada. ¿Qué significa homologado? Y quiere decir que el juez tiene que firmar ese acuerdo, haciendo un, vamos a decir, hablando más claramente para no abogados. ¿Sí? Homologado es que ese acuerdo al que llegamos, le llevamos al juez. El juez da su visto bueno, que en realidad lo saca como en forma de una sentencia. Ok. Entonces, esa sentencia, que es el acuerdo Sí, de mediación, sí. tiene efecto de cosa juzgada. Es como una sentencia judicial. Así, ahí está la conexión entre mediación y el sistema judicial común y corriente. Claro, porque la mediación funciona totalmente independiente al Poder Judicial. Sí. No tiene nada que ver ni con el Poder Judicial ni con los abogados. Pero si queremos que ese acuerdo tenga la forma de una sentencia, sea obligatoria de cumplimiento, se la llevamos al juez. El juez homologa ese acuerdo, o sea, lo saca en forma de sentencia y es obligatorio para todos. Entonces me ahorré todo el proceso judicial que toma meses, años a veces, etcétera. Eso es lo que me ahorré. Toma muchísimo Entonces, tiempo, sí. Dinero, Sí, desgaste, sí. daño a las relaciones Sí, y sí, posiblemente también recurribilidad de la disputa. Porque muchas veces, vamos a decir, el Poder Judicial resuelve, pero no resuelve también el conflicto y ese conflicto entonces vuelve. ¿Y ¿Eso es arreglado por alguna ley en el Paraguay? ¿Hay una ley que da un margen a la mediación o cómo funciona? Nosotros tenemos una ley del año 1879, la ley número 1879 del año 2002, 2002. que más o menos regula todo esto que tiene que ver con la mediación y el arbitraje. El arbitraje sí está bien regulado, reglamentado. La mediación tiene una materia pendiente que es reglamentar un poco algunas cositas, que no están muy claras. Así que mediador hasta hoy en día no es una marca registrada, no es una acreditación oficial necesariamente. Más bien depende de un centro. Y la ley habla un de centro. centros de mediación. Sí. Y que los mediadores deben estar adecuados a la reglamentación de ese centro. Ok. ¿Usted conoce algunos centros así en Paraguay?
Sí, como no, está el Centro de Mediación de la Universidad Católica, que Sí, es uno de los más sí. antiguos. Sí. Creo que es del año 1999. Está el CAM, el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. Está el Centro de Mediación del Poder Judicial, Ujú. que ya data del año 2000. Y ese funciona dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial hay mediadores que están ofreciendo eso como Sí. un servicio a la población. Así mismo. Es un centro que funciona dentro del Poder Judicial, que vamos a decir, pueden ir las personas a ese centro antes de iniciar el juicio, como también pueden ir personas cuando el juez deriva a mediación. Pero ahí es, entonces, habíamos dicho que es voluntario. Sí. Ahí es obligatorio, si el juez le manda un caso a la mediación, entonces... Bueno, en realidad sigue siendo voluntario. Lo que pasa es que cuando un juez te envía a mediación parece como que es obligatorio. Sí. Y la realidad no es obligatorio, porque el juez te envía a mediación. Ujú. Si no te vas, ¿Qué pasa? Sigue el juicio. regresa al juez. Al juicio. Sigue el juicio. Ah, sí. Pues si no resolver, Entiendo, vuelve al juicio. Y si entiendo. resolver, terminó el juicio. Ah, Se firma ahí mismo un Sí, acuerdo, se sí, le sí, lleva sí, al juez, sí, el sí. mismo juez saca la sentencia. sí, sí. Entonces es una forma que también el juez puede usar para abreviar un juicio para que no sea un largo pleito con muchos Así trámites, mismo. etc. El juez por ahí recibe una demanda. Sí. Y mira, pero esto podemos resolver por la mediación, ¿para qué ir a un procedimiento tan largo? Sí. Entonces envía a mediación. Las partes se van, por supuesto. Generalmente si un juez envía, como estamos un poco temerosos de lo que nos dice un juez, nos vamos a la mediación, ¿verdad? Pero por ahí no resuelven. Entonces sigue el proceso judicial. Por ahí resuelven y termina el juicio. ¿Cómo es con los gastos? ¿Qué uno tiene que pensar? ¿Qué voy a gastar si tengo un conflicto con mi vecino o un conflicto matrimonial o algo y uno ya no logra resolver eso? Uno necesita ayuda, uno piensa, bueno, ¿por qué no buscarme un mediador? ¿Qué tengo que pensar en qué me cuesta eso? ¿Cómo es eso más o menos? Bueno, ese es todo un tema de cuando viene la cuestión del pago, ¿quién paga? Sí, Y eso hay que aclararlo más bien de inicio, Ok. para no tener un conflicto real, ¿verdad? Ok. Entonces las partes acuerdan, pago yo, pagás vos. Pero básicamente un proceso de mediación no es caro, nada que ver con un proceso judicial. En primer lugar porque en 3 o 4 sesiones, o a veces en menos, resolvemos el conflicto. Entonces es un costo muy bajo. El costo es muy bajo, realmente es bajo. Nada que ver con un proceso judicial que solamente el abogado cuánto nos sale. En tiempo, es una serie de cosas. sí. Y el mediador, ¿cómo es el tema de ser imparcial? ¿Cómo puedo estar seguro que el mediador realmente sea imparcial y no va a mirar nomás un poco y después ya decidir por una parte? Ese es todo un tema, es muy difícil porque los mediadores, vamos a decir, somos seres humanos. Sí. Por ahí una persona nos cae más simpática que otra. Por ahí el caso del conflicto nos cae más antipático que a uno que a otro. Sí, Entonces sí. vamos tomando partido aunque no quisiéramos tomar. Ujú. Cuando nos damos cuenta que si tomamos partido y eso afecta ya a mi imparcialidad, me tengo que retirar. Ok. Me tengo que Ok, retirar. por ética. Por ética. Ahora, si yo me doy cuenta que un poco estoy con uno, pero que no me afecta para nada en la solución del conflicto, en el manejo del mismo, sigo. Ese es un tema muy importante porque las partes se dan cuenta cuando el mediador va tomando Sí. partido hacia uno, hacia otro. Hay una cosa que te quiero decir antes de terminar porque es muy importante. Sí. Cuando hablamos de negociar o de mediar, no decimos que todos los conflictos podemos negociar. Ok. Hay conflictos que necesariamente requieren de un tratamiento judicial. ¿Cómo se diferencia eso? ¿Qué se puede llevar a la mediación? ¿Qué no se puede llevar a la mediación? Bueno, generalmente todo aquello que afecta al orden público Ujú. o las cuestiones penales, Sí. eso debemos llevarlo necesariamente al Poder Judicial. Ok. Por eso decimos que el Poder Judicial siempre debe recibir, manejar y resolver muchísimos conflictos. Así que no podemos llevar a mediación un caso de violencia, No, no. un caso de, qué sé yo, robo No, agravado, un caso... Ok, Eso pertenece al Poder Judicial. ok. Lo malo del Poder Judicial, o sea, no es del Poder Judicial, es que llevamos al Poder Judicial
casos que podemos resolverlos a través de la negociación. Ujú. Por eso que el Poder Judicial está súper congestionado, no tiene tiempo, es demorón, demora cuánto una sentencia, estamos cansados. Pero si entiendo bien, entonces no necesariamente son solamente casos pequeños, digamos, sino, por ejemplo, si dos empresas no pueden ponerse de acuerdo, puede ser que es una suma inmensa que está ahí en juego, pero podrían resolverlo quizás a través de una mediación. Pero por supuesto, Es si no afecta al orden público. Sí. Ahora, los casos de empresas y de contratos hoy día se manejan mucho a través del arbitraje. Arbitraje. El arbitraje, que es otro procedimiento alternativo. Otra cosa que tenemos que ahorrarnos para otra situación. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo. En unos segundos vamos a resumir un poco lo que hemos hablado. Enseguida estamos de vuelta. Hemos hablado hoy sobre la mediación con el señor Bruno de los Ríos. Hemos visto la importancia, las posibilidades de una mediación, que es un proceso en muchos casos mucho más corto, menos costoso que todo un litigio judicial. Hemos dado cuenta de que procura de cuidar mucho más a las relaciones para que la gente, las partes involucradas puedan seguir siendo amigos, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta también que hay una base legal en Paraguay para esto, que hay ciertas cosas que no se puede llevar a la mediación, todo lo que es ya penal o lo que afecta al orden público, sino es más bien para conflictos privados. Muchísimas gracias a usted, señor de los Ríos, por aclararnos todos esos temas. No sé si usted tiene algún mensaje clave para los televidentes. No, que lo importante es que cuando tengamos un conflicto, no Sí. identifiquemos conflicto con abogado o conflicto con Poder Judicial. Sí. Si no tenemos un conflicto y decimos, podemos negociarlo. Sí. Porque todas las personas no tienen un buen concepto del Poder Judicial ni de nosotros los abogados. Sí, Desconfían. Sí. Una persona del común, no abogada, desconfía del abogado, desconfía del Poder Judicial, pero sin embargo, ante el primer conflicto que tiene, acude a ese Poder Judicial que tanto critica. Sí. Entonces decimos, ¿por qué lo hace? Porque desconoce los procedimientos alternativos o porque tiene una mentalidad un tanto litigiosa o adversarial que más que resolver el conflicto quiere ganarle al otro. Si ese es el problema, hay que cambiar la mentalidad, ¿verdad? Hay que cambiar la mentalidad y decir, yo tengo un conflicto, yo puedo resolverlo. Está muy profundo en nosotros de pensar de que si yo voy a ganar algo, el otro tiene que perder algo. Así que en mediación estamos aprendiendo hoy de que hay formas también de ganar ambos, de ganar en forma conjunta. Muchísimas gracias, fue un placer hablar con usted, escuchar, aprender de usted. Nos vemos de vuelta en una semana aquí en Transformando Conflictos con otro tema sobre conflictos, sobre cómo resolverlos, cómo entenderlos. Cuídense, que Dios les bendiga. SEMTA presentó Transformando Conflictos.